El cuarto Festival de Novela Histórica, Ciudad de Tacoronte, vivió este sábado una jornada inolvidable con una programación de mesas redondas que nos transportaron a distintas épocas y temas históricos, enriqueciendo la pasión por la literatura y la historia. La jornada comenzó con la mesa de mujeres que escriben sobre mujeres de la Edad Media, acompañados por Isabel San Sebastián y su obra La Temeraria, y con Nieves Muñoz, autora de Cantigas de Sangre. El segundo teniente de alcalde, José Caro, se encargó también de entregar el galardón, obra del artista Julio Nieto, a la popular y reconocida periodista, una de las escritoras más leídas y admiradas en nuestro país, con una larga trayectoria profesional salpicada de publicaciones de novelas con excelentes críticas y más de 500.000 de ejemplares vendidos. A lo que era la tradición hispana le vayamos a añadir la tradición franca. La tradición franca... Periodista, escritora, además premiada este año en esta cuarta edición de este cuarto Festival de Novela Histórica. Isabel, muy buenas tardes ya. Muy buenas tardes, un placer. El placer es nuestro, el compartir este ratito que hemos compartido tanto contigo como con los demás escritores, hablar de un tema tan importante como es la novela histórica, que a lo largo de este ratito que hemos tenido de charla hemos descubierto que no se puede mirar con los ojos que vemos la vida hoy en día, que es algo muy diferente, pero que se trabaja con mucha ganas. Bueno, hemos estado hablando concretamente de mujeres medievales, de mujeres poderosas en el siglo XI, en el siglo XII. O sea que aunque a veces nos creamos a día de hoy que hemos descubierto la pólvora, tampoco es eso. Conviene conocer la historia y adentrarse en la historia para descubrir que efectivamente hemos inventado muchas cosas, sobre todo en el ámbito técnico, científico, pero que en el terreno de la humanidad, de los sentimientos, de las emociones humanas y de las conductas humanas, todo está inventado y tampoco somos tan importantes como nos creemos, ¿no? La mujer en la época medieval, que siempre pensamos que fue una mujer pues que no hacía nada, que prácticamente estaba olvidada, y nos hemos dado cuenta, a través de esta charla hemos descubierto que era una mujer que trabajaba, que llevaba las riendas del hogar, de la casa, de los cimientos de la familia, y el marido fuera, y de la tenencia, que claro, que de eso no se habla nunca, y vemos a las mujeres como en un segundo plano. Bueno, yo he escrito una novela, La Temeraria, que relata la historia de la primera reina de pleno derecho que hubo en España y en Europa. Reinó en León 17 años. Ella reinó, gobernó, ejerció el poder real 17 años a comienzos del siglo XII. Enfrentándose, en este caso, a su marido, a su hijo, a todo el mundo. A todo el mundo, a su marido, a su hijo, tal. Lo que pasa es que lo que sí ha habido en esa época y a lo largo de toda la historia es una misoginia feroz por parte de los historiadores, de los cronistas medievales, después de los historiadores que vinieron después, y entonces el relato de esta época ha estado en manos masculinas y han ocultado el protagonismo de esas mujeres. Pero cuando se escarba en la historia y cuando se va uno a las fuentes originales, a las testamentarias, etcétera, etcétera, uno descubre que esas mujeres tuvieron mucho más protagonismo del que nos creemos. Y lo que estamos haciendo escritoras como Irene, como yo, como algunas más, es rescatar a esas mujeres del olvido, volver a ponerlas en el primer plano y contar de una forma amena, entretenida, novelada, cuál fue su experiencia, cuál fue su vida y qué legado nos dejaron, que nos dejaron un legado muy importante, ¿no? Mira, por ejemplo, te voy a poner un caso muy concreto. En España las mujeres cuando nos casamos conservamos nuestro apellido. En el resto de Europa eso no pasa. En España las mujeres, bueno, en la España cristiana, en Asturias, luego en León, luego en Castilla, las mujeres podían reinar. En el resto de Europa no. Podían transmitir linaje, pero no podían reinar. Y todo eso hay que contarlo. Porque hay quien se piensa que lo del poder de la mujer lo hemos descubierto hace 10 años. No. Aquí ya estaba muy inventado desde las matriarcas astures precristianas, tú calcula. Bueno, pues hay tiempo para mirar hacia atrás y si no, quedarnos y meternos de lleno en la novela de Isabel San Sebastián, que es una de las grandes escritoras en cuanto a novela histórica. Antes hacías una reflexión que me llamaba muchísimo la atención y con la que estoy totalmente de acuerdo, cuando hablabas de que damos más importancia a lo mejor a la historia, ya sea medieval o sea cualquier tipo de historia que viene impuesta en otros países pues sajones, que la propia España, con todo lo que tiene España que ofrecer y que tenemos que descubrir los propios habitantes. Es lamentable, es lamentable. Que sepamos más de los vikingos que de nuestro propio panteón de reyes y reinas medievales es lamentable. La industria audiovisual española
tiene una gran responsabilidad en haber hecho dejación de su oportunidad, no digo responsabilidad, de su oportunidad de utilizar una historia como la nuestra, que es un filón inagotable, para producir series, películas, etcétera, y al mismo tiempo rescatar nuestra historia. Es una asignatura pendiente, yo creo que ellos se lo pierden, pero nos lo perdemos todo, porque si España tiene un futuro, aparte del turismo, es en la industria cultural. España tiene una historia, un patrimonio cultural formidable que tiene que ser aprovechado, a todos los niveles, como reclamo turístico, pero también, por supuesto, como reclamo cultural, como experiencia cultural, cinematográfica, etcétera, etcétera. Y no sé por qué, no me preguntes por qué, tengo mis sospechas, pero prefiero guardármelas. Preferimos hablar de vikingos o de la corte del rey Arturo que de nuestra propia historia maravillosa. Que sabemos más de Enrique VIII, de los Tudor y de muchísimos más que de nuestra propia historia, que es muy, muy interesante y donde hay mujeres que han tenido una relevancia importante. Hablábamos de doña Urraca, Isabel la Católica, la reina Sancha, la otra reina. Tenemos montones de mujeres muy importantes. En la reina Hermesinda o Adosinda, o sea, tenemos mujeres realmente fascinantes en nuestra historia desde la Alta Edad Media que no conocemos y que no han sido, como digo, no han sido aprovechadas. Mira, Urraca de León, la reina, la temeraria, no su tía Urraca, sino Urraca de León, se fue a morir un 8 de marzo del año 1126. ¿Tú crees que algún 8 de marzo de algún año, en el Día de la Mujer, nos hemos acordado de ella? Primera reina de pleno derecho que hubo en Europa. No tenemos perdón de Dios, de verdad, no tenemos perdón. Bueno, yo creo que con los libros de Isabel San Sebastián, que son como unos 10, 12 de novela histórica, pues dedicado a la parte medieval, podemos aprender a las mujeres sobre todo, porque claro, hoy en día presumimos de nuestra libertad, de nuestros derechos, de lo que se ha conseguido en este último siglo, pero es que hay mucho más y yo creo que eso también tenemos que hacer, oírnos, trasladarnos una mirada al pasado y reconocer a esas mujeres que estaban pues quizás gobernando en un segundo plano, pero que han sido muy importantes para nosotros tener hoy en día los derechos que tenemos. O sea, que esto no nos viene dado de hace 20 años para acá. Efectivamente. Y reconocer su esfuerzo, reconocer su sacrificio, reconocer su contribución y reconocer su legado. Eso, yo creo que es una deuda que tenemos con ellas y que, bueno, yo por mi parte, en mi humildad y a través de mis novelas estoy intentando hacerlo desde el siglo VII hasta el XII que voy y seguiré. Y seguirás porque ella dice que va a terminar en Granada, con la reconquista de Granada, y ahí estaremos todos pendientes de esa novela. Isabel, muchísimas gracias de verdad por atendernos, mucha suerte y de verdad te animo a seguir pues descubriéndonos, no solo a las mujeres sino a los hombres también, todo este mundo que prácticamente ha pasado inadvertido para la sociedad y que tanta importancia y tanto arraigo tiene en esta tierra, en este país. Muchas gracias. Efectivamente, gracias a vosotros, gracias a Tacoronte, maravillosa localidad, maravilloso convento, esta sala de cultura que nos han prestado y un placer estar aquí, de verdad. Tú decías que en la Edad Media los que gobernaban eran los conventos, los monjes eran los que escribían todo las monjas también escribían, ¿eh? Ahí está Hildegard y otras monjas importantes. Lo que pasa es que su trabajo fue sepultado a lo largo de los siglos, pero vamos, antes lo hemos dicho, una mujer hispana del siglo XI o XII tenía mucho más poder que de una del siglo XIX. Qué pena que se haya tapado todo eso, pero por aquí está Isabel San Sebastián que lo recupera. Muchas gracias. Gracias a vosotros, gracias.